Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Líder Sport Pro, este nuevo espacio que quiere llevarles a ustedes a explorar el fascinante mundo del deporte, tanto dentro como fuera de la cancha. Sergio Ferrer y Carlos Hernández estaremos hablando con ustedes de varios tópicos, hoy con invitados. Sergio, ¿no? ¿Cómo estás, Sergio? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Hola a todos. Hoy tenemos un invitado muy especial y es el primero que tenemos aquí en el podcast. Fernando Flores, presidente de la Liga Salvadoreña de Tenis, gerente de Match Point en las instalaciones de Tuscania. Bienvenido al podcast. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Sergio, Carlos, por la invitación. A todos los que nos ven también en el podcast. Contento de estar acá, ¿verdad? Y poder compartir un poco de lo que nos apasiona, tanto el deporte y específicamente pues lo que podamos hablar de tenis. Qué bueno. Excelente, Sergio, porque además hoy tenemos un tema, ¿no?, en específico que vamos a tocar, en el cual vamos a aprovechar a nuestro invitado para que también nos retroalimente, ¿no?, sobre el tema, ¿no? Correcto, sí. O sea, ya avanzamos en el capítulo introductorio que hablaríamos de temas muy diversos y contamos con la suerte de tener hoy especialistas en tenis, en béisbol y en fútbol, y hablaremos de desarrollo de talento y lo hablaremos en diferentes fases de las edades evolutivas, en diferentes deportes, y con eso contamos con Fernando, que seguro que nos va a dar un input muy interesante. Así es. Oye, Fernando, de verdad, nuevamente muchas gracias por estar acá. Y yo empezaría por preguntarte, cuéntanos un poco cómo es tu trayectoria. Me imagino que tienes muchísimos años ligado al tenis, ¿no? Pues fíjate que el tenis, al igual que otro deporte, que ya les cuento a continuación, nació como una parte de frustración. Yo soy futbolista frustrado. Imagínate. Entonces, como me imagino que los beisbolistas, los basquetbolistas, los tenistas y los futbolistas deseamos que nuestros vástagos jueguen en nuestro deporte, ¿verdad? Pero yo tengo dos varones, Okay. Y ninguno le gustó el fútbol. Entonces me tocó aprender otro deporte. Primero el taekwondo, que mi hijo mayor practica taekwondo, y luego tenis. Entonces me tocó aprender muchas cosas de tenis y así fue como me introduje a este mundo tan lindo del tenis y de tanta oportunidad. Y si quieres, antes, Carlos, de empezar con la entrevista, yo creo que siempre es mandatorio, todos los invitados, las dos preguntas claves, ¿no? A ver, ¿con quién te vas a llevar mejor? Si con Carlos o conmigo, ¿no? ¿Qué relación tiene Fernando con el béisbol y el fútbol en este caso? Nosotros hemos coincidido mucho en los torneos que él ha organizado, porque yo llevo poquito en el país, pero ya he jugado torneos con él y hemos hablado mucho de fútbol, pero hoy es el momento decisivo. Sí, pero lo poquito que hablé con él antes de empezar el programa sabe de pelota, así que... A mí me sorprendió, a mí me sorprendió. Pues fíjate que... Aquí en El Salvador tenemos un dicho que cuando sos calle, ¿verdad? Es que ha sido de barrio. Uh-huh. Entonces, de niño teníamos la facilidad, como muchos en el mundo, de tener pelotas y poder jugar fútbol. Entonces el fútbol, más aquí en El Salvador, está bien arraigado, así como en otras partes del mundo. Sin embargo, hay una anécdota en el cual me introdujo a mí al béisbol. Y es que finales de los años 70 se televisaba aquí en El Salvador únicamente la Serie Mundial de Grandes Ligas. Uh-huh. Entonces veíamos esa Serie Mundial, 7 partidos y era full El Salvador topado viendo full sintonía. Full sintonía. Bueno. Entonces, y eso se coincidió en que mi padre trabajaba en una empresa y él era el organizador de deportes y decidieron hacer un equipo de softball. Entonces a mí mi papá llevaba todos los implementos a la casa y mis amigos se dieron cuenta, me invitaban a jugar. Tristemente me escogían de último mis amigos, ¿verdad? Pero si no me escogían, pues no había partido. No había play, sí. Y así fue como me introduje a jugar béisbol. Entonces estuve jugando básicamente en época de Serie Mundial y me quedé jugando hasta últimamente, hace unos 10 años, que había un torneo en Parque de Pelota y jugábamos béisbol, ¿verdad? Así que... los amigos del béisbol me estabas comentando. Se llama Los Amigos del Béisbol, donde coincidí también con venezolanos, ¿verdad? Con dominicanos, ¿verdad? Que aman ese deporte. Claro. Pero sí, mi corazón, a pesar del tenis, a pesar del taekwondo, a pesar del béisbol, es de fútbol. Bueno, tenemos un buen invitado acá que conoce ambas facetas, ¿no? del deporte que tocamos acá. Pero, Sergio, ¿qué te parece si empezamos tocando algunos temas, ¿no?, de la actualidad del deporte? Correcto. Y aquí aprovechamos la presencia de Fernando para que también nos comenten al respecto. Podríamos empezar por el fútbol, ¿no? ¿Qué se viene más importante
para este fin de semana y la próxima? Pues sí, como hemos comentado, también hablamos un poquito de actualidad deportiva. Obviamente entraremos mucho de lleno en el tenis, sobre todo con Fernando y a nivel de talento que hemos comentado. Claro. Pero sí, tenemos las eliminatorias de Conmebol. El Salvador tiene partidos la próxima semana, 2 partidos a la misma semana contra el mismo rival, cosa que es muy peculiar, que juega contra el mismo rival en el mismo lugar. ¿Y los dos son fuera o dentro? Son en Granadina, si no me equivoco. Son de visitante los Correcto. dos. Juegan los dos de visitante, pero uno en teoría juegan como local, cosa que es bastante curiosa. Y eso se pusieron de acuerdo para... Entiendo que será como indicación también de la confederación, ¿no? Okay. Por tema de gastos, imagino. Claro. O por coordinar fechas. Está bien. Correcto. Pero sí, tenemos la parte de los partidos de equipos nacionales de fútbol, tanto en Europa como aquí en la región de América. Y obviamente otros deportes, como siempre comentamos, ¿no? La Fórmula 1, que ya comentaremos sobre todo en la parte de talento, y es un ejemplo muy claro con Colapinto, el corredor argentino, que no solo por lo que hace fuera de la pista, sino que los resultados que ha tenido y que también ahí pues está teniendo un papel muy relevante, ¿no? En las últimas carreras. Viene ahorita el Gran Premio de Qatar, ¿no? Correcto. En el mes de octubre y... Bueno, no sé qué. ¿A ti te gusta la Fórmula 1, Fernando? Sí, me gusta la Fórmula 1. Yo te voy a ser sincero. Yo era muy fanático de la Fórmula 1 en la época de Ayrton Senna, pero no me pelaba una sola carrera. Cuando llegó Schumacher y fue esa supremacía que nunca perdía, me empezó a aburrir un poco, ¿no? Y no le perdí un poco la pista. Y luego, bueno, con Hamilton y con ahora más reciente Verstappen, que prácticamente es una hegemonía, pero siempre de vez en cuando estoy pendiente de la Fórmula 1. Sí, yo creo que ahí sería también un punto. Fernando, tú nos dirás también cómo se vive aquí en El Salvador, porque yo creo que sobre todo la Fórmula 1 depende mucho del país, ¿no? Yo creo, por ejemplo, en España teníamos a Pedro de la Rosa, que ahora hace mucho de comentarista también, pero el boom fue con Fernando Alonso, totalmente. Sí, acá se sigue bastante la Fórmula 1, ¿verdad? Yo tuve la suerte de estar en una de las carreras más icónicas de Fórmula 1 y fue en Indianápolis. Wow, la de los 6 carros. Yo estuve ahí. Desgraciadamente me tocó ver una carrera de 6 carros, ¿verdad? Y sorprendentemente pude ver fácil unas 10, 15 banderas salvadoreñas viendo la carrera. Entonces, y lo sigue bastante. Hay otros que dicen que no es un deporte, pero sí hay bastante. De hecho, mi hijo mayor lo sigue, carreras en la madrugada y bueno, yo mi corredor favorito pues sí es Senna, ¿no? Pues sí, a mí de verdad me marcó una época. También estaba adolescente en aquella época y realmente el ímpetu que le ponía a la hora de las carreras me marcó. Pero bueno, también en esta semana que viene tenemos temporada de Grandes Ligas, la mejor parte, la postemporada. Los equipos ya están rumbo a las series divisionales, luego que esta semana se disputaron las series de comodín. Ahí están tanto los Yankees como los Guardians esperando sus rivales en la americana, y los Phillies y los Dodgers también. Hablando de los Dodgers, me comentabas de Ohtani, ¿no? Que le sigue la pista. Sí, le sigo la pista desde antes que firmara por esos $700 millones, que la matemática eso te decía que eso valía, ¿verdad? Si tú firmabas a un pelotero con los números que tenía de pitcher, era $35 millones por ahí, ¿verdad? Y era una grosería. Por año y por 10 años, 350 millones. Exacto. Y un bateador de esa categoría, pues ahí está. Todos deseando de que al final se dé la final soñada en Serie Mundial, Yankees-Dodgers. Eso es lo que todos estamos esperando. Desde los años 80 no se logra esa final. Sería para el béisbol de las Grandes Ligas, sería algo realmente positivo, más allá de la parte comercial. Se le daría un impulso muy grande a esta temporada, que ya de por sí ha sido muy importante con todo lo que ha hecho Aaron Judge en la americana, todo lo que ha hecho Ohtani, y bueno, que los Yankees y los Dodgers, como tú dices, han tenido buenos años. Así es. ¿Qué más tenemos por ahí? Yo creo que sería la del tenis, ¿no? Tenemos por supuesto, el Master 1000 de Shanghái en China. Sí. Que lo tenemos, si no me equivoco, del 4 al 15 de octubre, ¿no? Que ya empieza este fin de semana. Pronósticos, ya que te tenemos aquí. Ya, mira, nosotros, voy a hablar un poquito después más adelante de eso. Hay un numerito que se llama UTR, que es el Universal Tennis Rating, que es un rating para todos los jugadores de tenis en el mundo. Okay. Y mis pronósticos me baso en eso, porque básicamente en este momento es el indicador más certero del nivel de tenis de cualquier jugador.
en el mundo. Tú sabes, Fernando, disculpa que te interrumpa. Yo estaba escuchando la otra vez un programa hablando de Arévalo y comentaban eso. Yo no lo conocía, ese ranking. Qué bueno que me lo vas a explicar acá. Porque... Sí, lo explico adelantito, ¿verdad? Pero para comentar, entonces sí, ¿verdad? Básicamente yo veo la llave, ¿verdad? Y ahí veo los UTRs. Y pues básicamente hoy en el mundo quien tiene el mayor UTR pues es Sinner, ¿verdad? Sinner, entonces digamos, y la diferencia contra Alcaraz tampoco es grande, entonces entre ellos cualquiera de los dos va a estar por ahí. Claro, que yo creo que veremos más adelante también que influye, ¿no? Porque yo lo he vivido en mis carnes también, de jugando los torneos que Fernando ha organizado aquí en El Salvador. Yo tampoco tenía ni idea de que era el UTR. Sí. Y vi como también, obviamente, conforme más partidos se jugaba, más fiabilidad tenía. Y obviamente depende mucho de si juegas contra un UTR más alto o más bajo. Va ¿no? Es súper curioso. Así es. Oye, sí. qué interesante. Entonces, este torneo en específico es importante porque estamos a final de año y te puedes ganar unos buenos puntos, ¿no? Sí, básicamente en tenis tú vas, dependiendo de la ronda que vas llegando en ese torneo, y si llegas a la final, tienes que jugarlo el siguiente año y llegar al mismo lugar donde llegaste. Okay. Si llegaste a cuartos, tienes que llegar a cuartos. Si quedas campeón, para defender los puntos. Si no pierdes esa cantidad de puntos, y al perder esa cantidad de puntos, pues bajas tu ranking de ATP, ¿no? Correcto. Entonces, ya estamos en la última parte de la temporada, ¿verdad? Básicamente quedan un par de torneos importantes y queda el torneo de Turín, donde están los mejores 8 jugadores del mundo, entre los cuales, pues, en doble va a estar Marcelo Arévalo, ¿no? Él está rankeado en dobles bien alto, ¿no? En dobles hay, digamos, 2 tipos de ranking, ¿verdad? En ATP. Está el ranking normal, que es este que te voy comentando, que va sumando los puntos de 12 meses a 12 meses. Y está el del año. En el del año, la pareja de Chelo y Mate Pavic son la número 1 en este momento. Porque no hay nadie más que haya sumado más puntos que ellos en el año de 1 de enero a la fecha. Y eso le permite entrar a torneos directos sin tener que clasificarse. Sí, de los que se inscriben, dependiendo del ranking, así van los sembrados y así es como también se escogen a los que entran primero. Excelente. Perfecto, pues yo creo que estamos listos ya para empezar con nuestro tema, ¿no? Que era la formación y el desarrollo de talento deportivo. Teníamos un par de preguntas de la audiencia porque siempre vamos sacando el tema para que obviamente también la audiencia pueda lanzar preguntas iniciales. Obviamente luego ya entraremos más en detalle. Pero mira, una de las preguntas que tenemos que sobre todo de cómo se fomenta el talento en diferentes deportes, ¿no? Aprovechando que tenemos fútbol, béisbol y tenis. No sé si cada uno queréis aportar vuestro granito de arena. Fernando. Sí, por supuesto. Bueno, en la parte de tenis, creo que igual en todos los deportes, ¿verdad? Lo recomendable es que se comience entre los 5 y 6 años a jugar. Y se debe de comenzar con diversión, ¿verdad? Que ahí es donde los padres de familia también cometemos algún error porque empezamos a hacerlo competitivo. A exigirle demasiado. En ese momento, en esa edad, lo que se hace es que ellos se diviertan. Todos ganan, a todos les tenés que dar medalla, a todos les tenés que dar algún incentivo para que ellos sientan esa diversión por el juego. Al final es un juego, ¿verdad? Correcto. Ya después de eso, pues empieza ya la parte de formación, ¿verdad? Entre los 6 y 8 años, desde mi opinión, donde tienes que empezar a fortalecer los 4 pilares de todo deportista. En este caso voy a hablar de tenis, ¿verdad? Y creo que es igual para todos los deportes. Yo creo que es como una matriz general, ¿no? ¿Verdad? Esos 4 pilares es el pilar técnico. El pilar técnico, que es donde te enseñan, donde ves la movilidad, que tengas los golpes que tienes que tener, la ubicación en la cancha. Luego el pilar táctico, que es cuándo usar esos golpes que tienes que desarrolles en la parte técnica, cuándo usarlos y cómo usarlos, ¿verdad? Básicamente, para decirlo de una manera sencilla. Claro. El tercer pilar en el desarrollo de un deportista o de un tenista, estamos hablando del pilar físico, ¿verdad? Lo que es todo la alimentación, porcentaje de grasa, agilidad, rapidez, ¿verdad? Fortaleza. Y el último, el cuarto pilar, que es el pilar mental, ¿verdad? Que es donde tú apoyas
el manejo de la frustración, manejo de expectativas, cómo yo me enciendo en un partido, cómo yo me apago, cómo yo me puedo activar. Entonces esos 4 pilares creo que son los importantes en la parte de desarrollo de cualquier deportista. Específicamente ahora, pues de tenis sí estoy seguro que es eso. Claro. Sí, yo creo que en el béisbol se aplica la misma metodología, cambiarán una que otra cosa, pero generalmente, por lo menos acá en El Salvador he visto, y en Venezuela, que a partir de los 4 años ya se reciben niños para las diferentes academias. Como tú lo dices, los primeros años es diversión, o sea, ahí no vas a pedirle que ni siquiera ni que agarre la pelota, pues, sino que se divierta, corra para que ame, o sea, le agarre cariño al béisbol. Ya poco a poco creciendo, subiendo de categoría, ahí sí entra todo el movimiento de la formación. Y en general en Latinoamérica, no hablemos de Estados Unidos, donde obviamente es otra cultura de formación, pero en Latinoamérica la formación en el béisbol, el objetivo obviamente de todo beisbolista es llegar a las grandes ligas, ¿no? O firmar un contrato profesional. Y en Latinoamérica recuerdo ejemplos en los años 90. En Venezuela las academias de grandes ligas se dieron cuenta de tanto talento que había en ese país y formaron sus academias allá. Luego, por temas políticos, tuvieron que salir. Ahora están en Dominicana. Y todo ese proceso, desde que eres niño hasta los 14, 15 años, cuando ya entras en un ámbito donde ya te está viendo muchos scouts, porque puedes firmar a partir de los 16 años según reglamentos de la MLB. Todos esos años de formación son tan básicos e importantes, con tantas aristas, que no muchos logran meterse en el carril y llegar a ese nivel, ¿no? Yo creo que voy a jugar un poco el papel del abogado del diablo, ¿no? Porque, o sea, yo desconozco, por ejemplo, si en el béisbol se ajusta, digamos, el formato de competición como pasa en el fútbol, que es como 7 contra 7, 9 para 9, 11 contra 11. En el tenis sabemos que es igual. Obviamente sí que hay tipos diferentes de pelota cuando empiezan a jugar, pero el formato de competición siempre es el mismo, sí, desde que ellos empiezan a jugar. Claro. Entonces no sé si en el béisbol es un caso parecido o no. Y os lanzo ya el siguiente debate, que yo creo que es súper importante o es muy curioso, y es que en el fútbol muchas veces siempre se tiene el debate, y hemos tenido el debate de quizás ¿qué hacemos? Un jugador con un nivel regular en todas las áreas que comentaba Fernando, porque son muy parecidas al fútbol, o que el jugador tenga una capacidad súper desarrollada de una de esas 4 le haga llegar a ser profesional. Y si eso también pasa en otros deportes como el tenis y el béisbol, ¿no? Porque en el fútbol muchas veces vemos jugadores que fuera del terreno del juego pues no tienen ese orden o esa disciplina, y que muchas veces aún así llegan a ser profesionales, ¿no? Entonces creo que puede ser muy interesante que pongamos ahí en común si eso pasa también en el tenis, que hemos visto también jugadores como Kyrgios y algunos más, que no sé por qué, pero todos vienen de Grecia o tienen alguna relación. Y en el béisbol incluso también, ¿no? Yo creo que esos dos puntos, tanto la parte del formato como si una de las áreas de desarrollo tiene un nivel muy avanzado, puede hacer que ese jugador sea profesional, ¿no? Claro. En este caso, ¿qué dirías tú, Fernando? Yo pienso de que sí, ¿verdad? El talento también tiene mucho que ver, ¿verdad? Nosotros acá tenemos a nuestro máximo exponente en el fútbol, el Mágico González. Él de disciplina no tenía absolutamente nada. Correcto. Y mira hasta dónde llegó. Y no llegó más lejos porque simplemente la disciplina no lo llevó. Pero en este momento que hay mucho profesional que te apoya a los 4 pilares, al desarrollo de todo eso, sí te puede llevar, a poder sobresalir a pesar de una deficiencia en uno de los pilares, que de repente se descarrilan. Si no, miremos Neymar. O sea, Neymar, correcto. Neymar, sí. Si hubiera tenido quizás un 30% más de la disciplina que tuvo, estaríamos hablando de un monstruo igual que Messi o más que Messi, ¿no? Sí, claro. Incluso son factores que muchas veces el hecho de una lesión en el camino, el hecho de que la parte mental o el apoyo de fuera haga que sea una lesión pasajera que ya tiene su tiempo de recuperación, o ya marca como Neymar, por ejemplo, ¿no? Que también pues todos los años tenía una lesión importante en el momento más importante de la temporada. Así es. Igual en el béisbol, o sea, lo que se busca es la excelencia. Hay muchas personas tratando de entrar en pocos cupos. Así que no muchos tienen la fortaleza mental, como tú lo dices, la constancia para permanecer y llegar ahí. Ahí la importancia, como tú dices, de
la supervisión, ¿no?, que se tenga y de todo lo que engloba esta formación deportiva. ¿Qué más pudiésemos tocar al respecto? Bueno, yo creo que es súper importante, no sé, desde la experiencia ahora nos centramos ya en la parte del tenis con Fernando, ya que hay que aprovechar que lo tenemos aquí. Desde la parte del entrenador, ¿no? Porque muchas veces yo creo que lo hemos hablado fuera de cámara y no es solo el proceso del entrenamiento con el niño, sino todo el entorno de educación con padres y demás. Entonces, desde la perspectiva del entrenador, ¿cuáles son los puntos clave, no? O a nivel de academia incluso, porque obviamente estáis empezando academia y en Tuscany y yo creo que es súper importante que haya esa información. Sí, bueno, creo principalmente que hay varias situaciones que son bien complicadas en el país. Me atrevería a decir que en Latinoamérica puede ser que unos deportes sí, otros deportes no, pero en general no hay definido un método de trabajo. Sino que una academia es tan buena o tan mala como el entrenador que está ahí. Y ese entrenador, si es bueno o es malo, se basa en percepciones de lo que los padres o otros actores dentro del deporte mencionan. Nosotros estamos tratando dentro de la academia, que de hecho comienza hoy una academia, estamos tratando de hacer un método. Tener una metodología sin importar qué entrenador esté ahí, ¿verdad? Sino que yo quiero ir a esa academia porque tengo el método que se ocupa en la Academia de Nadal, por ejemplo, o tengo el método que se ocupa en Europa del Este, o tengo el método de la escuela aquí en Florida de Chris Evert, ¿verdad? Entonces hay varias cosas. Eso no se tiene aquí en el país. O la del Barça, por ejemplo, o la de Real Madrid, tener esa escuela. Entonces, eso es lo que estamos tratando nosotros de hacer aquí en el tenis, donde se base en el desarrollo de estos 4 pilares y no únicamente en el desarrollo de estos 4 pilares, sino que hay algo que es bien básico, ¿verdad? Y es la parte de disciplina, ¿verdad? La disciplina que te hace ese extra de lo que otro te puede diferenciar de lo de otros, ¿no? Entonces, creo que eso es una de las partes importantes. De ahí la parte educacional, no solo hacia los jugadores y los estudiantes o los que están en la academia, sino que también a los padres de familia. Hablábamos fuera de micrófono, ¿verdad? De que el problema del fútbol, al igual que el tenis y sé que del béisbol igual, es que todos los papás y todos los aficionados son técnicos y todos saben. Entonces, alguna cosa que están haciendo los entrenadores que han sido preparados y han sido un proceso de formación para poder trasladar ese conocimiento, los padres de familia o amigos votan eso, ¿verdad? Entonces, es una rueda de caballitos que volvés a comenzar y volvés a comenzar. Nosotros estamos tratando de romper eso, ¿verdad? Y de hecho, en nuestra academia estamos buscando jugadores que estén abajo de los 12 años para poder comenzar con esa formación, ¿verdad? Y poderles dar a los padres de familia esa retroalimentación que hoy por hoy nadie lo tiene aquí en el país. Y estoy hablando específicamente del tenis. ¿Verdad? Por ejemplo, tú tienes a tu hijo en un colegio. En un colegio, si te preguntamos, ¿y tu hijo qué hace los miércoles a las 10 de la mañana? Entonces te dicen que en idioma nacional o en naturales o en biología están viendo esto y esto. Y tú le preguntas en una academia de tenis actual aquí y no te saben decir qué están viendo. Entonces nosotros vamos a darle esa visibilidad a los padres de familia. Desde una evaluación a la entrada de la academia, dejarles bien definido cuál es el mapa de trabajo semanal y luego, cuando tú ya tienes el mes o el periodo que definas en los colegios de estudio, te dan un reporte de cómo está tu hijo. Hoy por hoy nosotros no tenemos eso acá y lo vamos a hacer nosotros en nuestra academia, donde tú sepas, mira, esto es lo que trabajamos y esto es tu hijo, lo que hizo y lo que logró. Y teniendo indicadores que te vayan diciendo a ti si va mejorando o no. Entre esos indicadores, ¿verdad? Porque tú puedes decir, no, que qué entreno más bueno el que tuve y que lo mandé a México, lo mandé a Estados Unidos, lo mandé a otra academia y ve qué bueno tiene. Pero, ¿cómo tú me dices eso? ¿Verdad? Y eso está el UTR.
El UTR es un número que va entre 1 y 16.5, donde entre más tenés es mayor nivel. Okay. Entonces, si tú, por ejemplo, haces una evaluación de un jugador hoy y tú dices, este jugador, este niño a esta edad, a los 10 años, tiene un UTR de 3.45, por decirte eso, ¿verdad? Que ese es un UTR de un jugador que está comenzando. Okay. Ese ranking de 1 a 4 es ¿cómo se llama? Principiante. Principiante. Entonces, tú a partir de ahí y en base a los entrenos donde tú has identificado las áreas de mejora en su golpe de derecha, en su golpe de paralelo o cruzado, de backhand, saque y todo eso, has identificado de acuerdo a una evaluación que haces y ves ese número UTR y empiezas a trabajar eso durante la semana, tú después de cierto periodo, de acuerdo a los partidos UTR que vas teniendo, vas viendo la evolución hacia arriba de ese número. Okay. Entonces, hay números en los cuales son bien cerrados. Por ejemplo, un jugador pro debe de tener un UTR de 12 para arriba. Los top 200 son de 15 para arriba. Imagínate. Entonces, se va haciendo mucho más estrecho. Se va haciendo más estrecho, ¿verdad? Claro. Entonces, yo puedo ser pro, pero soy 12.5. Voy a ser de los 500, 600 del mundo probablemente, o si no es que más arriba, ¿verdad? Entonces, y tú puedes ir marcando ese camino dependiendo del objetivo que tengas. El objetivo es ser pro y tú ves que en el camino no te va a llegar a dar eso. Tú tienes, por ejemplo, una oportunidad de poder, por ejemplo, buscar una beca en Estados Unidos. Las becas en Estados Unidos comienzan para las mujeres en un UTR de 5. 5 no es muy complicado alcanzarlo para una mujer. Si tú lo trabajas metódicamente y con metas. Correcto. Y así con ese seguimiento que estoy mencionando. Y para hombres comienza entre 8, de 8 a 8.5. Entre más UTR tú tienes, digamos hasta 12, hay universitarios que tienen 13.5, o sea, a nivel de pro. Entre más tienes, te dan más beca. Entonces, yo, por ejemplo, tengo a mi hijo menor becado en Estados Unidos, donde él llegó a tener un UTR de 10.59, ¿verdad? Que no es tan alto como va a ser un pro y tampoco es tan bajo, ¿verdad? Y está sobre el promedio, ¿no? Está correcto, sobre el promedio y consiguió una beca de 50% de tenis y 50% de estudio. Pero esa visibilidad de ir creciendo no la tuvimos con él porque no conocíamos. Claro. Yo esta metodología de UTR la conozco de 4 años para acá y yo puedo saber hasta dónde, de acuerdo al trabajo, puedes ir poniéndote metas y ir logrando ese avance de los jugadores. Y esa métrica, el UTR, es la suma de muchas cosas, ¿no? De medir, no sé, me imagino, el saque, los movimientos. ¿Qué se basa una medida para sacar ese UTR? Ese UTR, primero, para tener un nivel de jugador, vos tienes que tener ciertos golpes con cierto porcentaje de eficiencia. Y eso se va sumando. ¿Verdad? Lo vas midiendo. Lo vas midiendo. Entonces, cuando ya tienes tu cierto nivel de, por ejemplo, tus golpes de derecha, el 95% de tus golpes de derecha cruzado quedan adentro de la cancha. Ok, tú tienes una muy buena consistencia. Entonces, digamos que la suma de todo eso tiene que tener cierto nivel. Ese cierto nivel te lleva a que tú tengas un UTR de cierto nivel. ¿Cómo empieza tu UTR? Supongamos que tú, Carlos, tienes un UTR de 8. Le vamos a hacer el favor. Estoy en las grandes ligas. El mío es de 4. Ajá, por eso no quise decir que eras tú, pero vale. Me acabo de deprimir. Supongamos que él es 8, que Carlos es 8. Entonces, y Sergio no tiene UTR. Supongamos que él no tiene UTR. Okay. Entonces, él juega contra ti. Le pueden pasar 2 cosas. O pierde o gana. En tenis no hay empate. O pierdes o ganas. Claro. Entonces, si tú pierdes, si Sergio gana, quiere decir que él está arriba de ese 8. Solo por esa victoria. Solo por esa victoria. Imagínate. ¿Y qué tan lejos y qué tan cerca de ese 8? Dependiendo de cuántos games tú le metiste a él. Si él te ganó 6-0, 6-0, entonces lo va a poner 9, 9.2. Y si es 6-4, 6-4 o son 3 sets, te pone más cerquita del 8. ¿Y qué pasa si él pierde contigo? Quiere decir que estás por abajo del 8.
Y así qué tan lejos, qué tan cerca. Y así cada partido. Ok. Y te va haciendo un promedio simple de esos resultados que, tal como mencionamos al principio, dependiendo de la cantidad de partidos que tú tengas, ese UTR es más confiable. Y así es como va haciendo. Entonces, si tú tienes una deficiencia en ciertos golpes en los entrenos y tienes un UTR de 8, ¿verdad? Uh-huh. Y te lo mejoran porque identifican esa manera de esa oportunidad de mejora en los entrenos. Cuando tú vayas a jugar, tú vas a tener mejor resultado. Y ahí es donde te va haciendo el efecto del UTR. ¿Y quién mide eso? ¿Qué organismo se encarga? Mira, yo voy a supervisar el UTR de toda esta gente. Eso nació de una cosa bien importante. Por ejemplo, si hablamos de las estadísticas, el deporte de las estadísticas es el béisbol. Ajá, o sea, vos buscas cualquier estadística y ahí está. El fútbol, de unos años para acá, hay bastante estadística, uh-huh. Más ahora con los GPS. Con los GPS y todo eso te da un montón de estadística. El tenis tenía el problema de que para poder definir ¿cómo se llama? Un nivel de un jugador, tenías que jugar torneos ITF. Uh-huh. Esos torneos ITF, si tú ganas puntos, subías en el ranking y en teoría tú eras muy bueno. Si eras top 300, top 200, top 100, eras bueno. No quiere decir que si lo sos ahora no lo sos. Sí lo sos. Okay. Pero habían una gran cantidad de jugadores que no tenían la plata para viajar a muchos países. Entonces, aquellos que tenían plata se iban a meter a las islas, ¿verdad? Donde va a jugar la selección de fútbol. Se iban a las islas, se iban a África y ahí ganaban puntos ITF porque no llegaban muchos jugadores porque salía muy caro y muy complicado. Y no llegaban a hacer para poder hacer la transición a pro porque es demasiado alta, la grada es demasiado alta. Claro. ¿Y qué sucedía? Vamos a estudiar a la universidad. Llegaban a la universidad y en la universidad, mira, yo soy 400, 500 del mundo porque habías tenido plata para viajar. Claro. Entonces te daban beca, 100% de beca, ¿verdad? Entonces iban a buscar la beca. Y luego, en la temporada ya, cuando entrenaban, en pleno ahí, jugaban contra los gringos que no necesitaban salir de Estados Unidos para tener torneos de buen nivel. O sea, Estados Unidos tiene muy buen nivel. Miles de torneos. Y les pegaban unas grandes penqueadas, ¿vea? Como decimos en El Salvador. Le ganaban y entonces decían, ¿cómo es que nosotros hemos dado esta beca? Correcto. Entonces busquemos una alternativa que no sea... que nos pueda ilustrar más el nivel de este jugador, aunque no juegue ITFs. Okay. Y así es como sale UTR, que es una plataforma de Universal Tennis Rating, ¿verdad? Que está en todo el mundo. Okay. Y estos tienen una plataforma donde ahí suben los torneos, ahí suben los resultados, y en la noche, después de que tú subes ese resultado a diario, hace un rollover de los resultados de todos los partidos en el mundo. Y el día siguiente tú amaneces con un resultado ya afectado por el UTR de ese partido. Correcto. Sí. Así es. No, increíble, la verdad. Tecnología. Impresionante. Yo creo que me encanta la parte de entrenamiento y tengo que aprovechar. Claro. Yo creo que hay situaciones del tenis que son súper interesantes y sobre todo en el proceso de formar ese talento, ¿no? Es decir... ¿qué situaciones quizás os encontráis de educación a nivel de padres? ¿Qué te suele preguntar un papá? Porque, por ejemplo, yo lo he vivido mucho con el fútbol y muchas veces un papá, y sobre todo cuando estuve en China, por ejemplo, o Estados Unidos, te dicen, bueno, pero al final de año sabrá controlar. Es como si me dices, no, a final de año Fernando le podrá pegar un cruzado que entre siempre, en plan, bueno, pues son términos difíciles de cuantificar, ¿no? Sobre todo en el fútbol, que son 22 jugadas al mismo tiempo. Claro. Entonces, ¿qué preguntas te sueles encontrar a nivel del tenis con los papás? Y sobre todo a nivel de capacitar entrenadores, ¿no? No sé si te pasa a ti o pasa en el béisbol, en el fútbol al menos, siempre tenemos ese dilema que si un entrenamiento de fútbol se ve demasiado bonito, quizás no estamos poniéndole un reto cognitivo, físico o de resultado a los niños, ¿no? Entonces no sé si eso también se traslada en vuestros deportes. Fernando. Bueno, en la parte de tenis, hay dos cosas que se manejan bastante, ¿verdad? La primera es ¿cuándo va a mejorar la consistencia de mi hijo?
¿verdad? Y la consistencia se mejora básicamente con repeticiones, entre otras cosas, ¿verdad? Y lo otro que es general en todo el tenis, no recuerdo si quién lo dijo hace poco, si fue Roger Federer o fue Nadal, o alguno de ellos lo dijo, es más mental que otra cosa. Correcto. Entonces, todos los papás te dicen, es que este no tiene cabeza para jugar. Ponele cabeza, y tú ves a los papás en los partidos haciéndole señas a los niños de que le pongan cabeza. Y entonces, ¿quién te ayuda aquí en el país y en cualquier deporte a poder tener ese manejo mental de esa mejora? Y eso es básicamente, digamos, lo que más te preguntan los papás. Y muy importante, que es, lo acabas de mencionar y me ha pasado 1000 veces, es el papá le dice, ponle cabeza, y el niño debe estar pensando, ¿qué quiere decir que le ponga cabeza? Y nos pasa, o sea, a mí me pasa obviamente que tengo vocabulario diferente o acento diferente con los chicos, y yo siempre les digo, ¿qué significa un espacio libre? ¿Y qué habéis entendido por espacio libre? Porque te llevas muchísimas sorpresas. Claro. Y yo creo que muchas veces eso con los papás, yo creo que quizás ni les explican en casa, y si yo te digo ponle cabeza, significa esto. Como darle un poquito de ayuda al niño en ese momento de tensión, que el niño encima debe estar estresado o no debe estar entrando al golpe que quiere hacer, y el papá mete la cabeza y en plan, ¿qué quiere decir ahora con que le meta cabeza? Si es tenis, ¿no? Claro. Es como... Es súper curioso. Eso es parte de la comunicación efectiva, ¿no? Que uno básicamente piensa que está transmitiendo bien una idea, pero no es lo que tú pienses que está transmitiendo, es lo que recibe el otro. Correcto. Entonces, ¿cómo te aseguras de que la otra persona, en este caso el niño, comprendió lo que ¿cómo se llama?, le estás tratando de decir? Es bien complicado en el tenis. Yo creo que en el fútbol también, ¿verdad? Y en el béisbol también. Los niños están o en el entreno o en el partido, digamos, en el partido. Y si el papá, aunque sabe que cualquier gesto lo va a perjudicar al niño, está hasta agarrado de las manos, pero el niño en la cancha ve hasta un movimiento de una ceja. Correcto. Y te llegan a decir después del partido, a mí me lo dijeron mis hijos varias veces, yo te vi que en tal momento tú levantaste una ceja y eso quiere decir que no te gustó lo que yo estaba haciendo. Entonces son cosas bien complicadas, ¿verdad? Así es. Sí, totalmente. Por lo menos aquí en el béisbol los papás tienen unas expectativas muy altas, apenas con 1 o 2 meses practicando, y ya quieren que su hijo tenga cierto nivel que no lo tiene, entre otras cosas porque el béisbol, así como el tenis, como tú comentas, es un deporte de repeticiones. Tienes que estar todos los días, sobre todo el bateo, tienes que estar todos los días practicando, y de pronto los papás al principio empiezan muy bien llevándolo a los entrenos diariamente, pero a la medida del tiempo van faltando una que otra vez. Los hijos no van mejorando tanto al nivel que ellos quieren y se frustran un poco, ¿no? Entonces, en el béisbol hay mucha deserción en ese aspecto porque no hay una constancia, ¿no? Entonces, es importante tener constancia en ese sentido, ¿no? No sé si te ha pasado en el mundo del béisbol, ¿no? En el mundo del fútbol es un poquito más sencillo, porque siempre cuando algo funciona bien, pues le añades más defensas o le añades un poquito de complejidad. En el mundo del béisbol también hay diferentes tipos de lanzamiento, claro, efectos de la pelota, ¿no? Entiendo que esa es, digamos, los niveles de dificultad, ¿no?, que se van aplicando. Claro, pero eso sí ya es cuando ya el pelotero ya es más grande, ¿no? En los primeros años formativos no se le exige... primero porque puede ser perjudicial para su brazo, ¿no? Ahí más bien ellos aprenden cómo a jugar todas las posiciones. Ya en la parte de 13 para arriba es que ya empiezan a meterle que sea la curva, hacia otro tipo de lanzamiento para completar pues su formación. Qué bueno. Pues yo creo que podríamos cerrar esta sección, ¿no?, con simplemente una última pregunta, ¿no? A nivel personal, Fernando, ¿cuál ha sido un poco el atleta con el que tú has tenido contacto aquí a nivel local en El Salvador? Sobre todo en la parte del tenis, ¿no? Yo creo que estaría muy bien no solo decir el nombre de la persona, sino decir, pues bueno, los factores que hemos acabado de comentar, ¿no? ¿Qué características tenía ese jugador cuando estaba empezando, o cuando al menos tú tuviste el contacto con él o con ella? Bueno, actualmente, yo tuve la suerte de conocer a Marcelo Arévalo hace... quiero ver, 2014, 2015, por ahí.
y tuve la suerte de que mi hijo, siendo bien pequeño, también pudiera compartir con él, ¿verdad? Un par de veces en cancha. ¿Qué te puedo decir de Marcelo? Marcelo rompe todos los esquemas de cualquier deportista salvadoreño, de cualquiera. Los salvadoreños, y con mucha disculpa para los deportistas, lo que voy a decir, nos rajamos a la hora de los cúbules, como decimos aquí, a la hora de las horas nos rajamos. Marcelo no. Marcelo mentalmente es un superdotado. Marcelo tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Marcelo también trabaja como nadie, ¿verdad? Hablamos de personas que está lloviendo, mira, y como está lloviendo, Marcelo lloviera, tronara, lo que pasara. Me voy para mi casa, ¿no? Él hacía cualquier cosa. Tuvo también un apoyo importante de su familia, hasta donde yo conozco. Y la humildad de Marcelo es lo más grande que tiene. Yo les cuento una anécdota para que vean la grandeza de Marcelo. Gana su primer Roland Garros y nos piden que si podemos irlo a recibir al aeropuerto. Y entonces yo no sé si a propósito el destino me hizo que yo fuera el último que lo abrazara. O sea, lo abrazaron un montón de gente, su familia, sus amigos, aficionados que estaban ahí. A ver, había bastante gente. Y yo fui la última persona que lo abraza antes de subirse al carro. Para ya venirse para... Claro. Iba para Sonsonate en ese entonces. Entonces Marcelo lo abrazo y me dice en el oído, Don Fer, ganamos Roland Garros. No me dijo gané. Qué bonito. Me dijo ganamos. O sea, cuando él me dice eso a mí, me digo, Marcelo, o sea, no ganó por todos los salvadoreños, no por él. Otro te dice gané. Claro. Otro te dice gané. Entonces tuve la suerte de ver eso, tal vez no desde la formación de Marcelo, porque vivimos fuera mucho tiempo, pero sí logré ver desde que él era un muy buen tenista en singles, llegó a ser 147 del mundo o 174, y luego la transición hacia dobles. Y actualmente el segundo tenista con mayor UTR en el país es el juvenil César Cruz, ¿verdad? Que a él sí lo vi desde pequeñito, desde los 11, 12 años, ¿verdad? Lo vi, él sí empezó a jugar desde los 3 años tenis, ¿verdad? Y hoy por hoy es la raqueta número 2 del país. No podía ni con la raqueta. Sí, no podía ni con la raqueta y está. Entonces he visto el crecimiento de Cesarito, para nosotros Cesarito, ¿verdad? Lo he visto y bueno, Cesarito ya firmó, entiendo yo, con una universidad en Estados Unidos de Division I, ¿verdad? Y he tenido la oportunidad de compartir con esos dos jugadores. Ahora que dices justo lo de la universidad y un poquito antes de pasar a la siguiente sección, ¿cómo es la transición de college en Estados Unidos? Porque entiendo que el college en Estados Unidos no es profesional, no pueden tener un sueldo. ¿Y cómo es esa transición a luego jugar torneos internacionales, no? Ahora hay nueva regulación de NCAA donde que sí te permiten tener algún ingreso por patrocinios o en la misma universidad. Pero digamos que la transición, no muchos jugadores lo hacen. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Isner lo hizo, ¿verdad? Actualmente se me escapa el nombre de este jugador que también hizo la transición. Si tú llegas a un UTR entre 12 y 13 para arriba, y tú juegas a ese nivel tan competitivo en universidad, tú puedes llegar a tener un UTR, hablando de UTR por el nivel, arriba de 14 al final de tu carrera. Entonces tú puedes, de tu carrera de universidad. Correcto. ¿Verdad? Y así puedes hacer la transición hacia el profesionalismo, ¿no? Entonces, bueno, sí hay caminos, ¿verdad? Igual, hay diferentes divisiones donde las diferentes divisiones son los diferentes niveles que hay, ¿verdad? Entonces, la transición de un Division 3 o un Division 2 o en NAIA, que es un Division 2, hacia un Division 1, que también tiene Division 1 bajos y Division 1 altísimos, ¿no? Claro.
Excelente. Bueno, Sergio, Fernando, para hacer un poco más interactivo, ¿no? Este programa, queremos invitar a nuestra audiencia para que nos cuenten, ¿no? Escriban acá sus experiencias en todo este tema de la formación deportiva y, ¿por qué no? Si pueden hacer un videíto, nos echan el cuento ahí, acá lo publicaremos y, bueno, no sabe, ¿no? Alguna sorpresita por ahí de la gente que nos colabora. Bueno, Fernando, queremos hacerte un par de preguntas acá bien personales, a ver qué nos dices. Bien. Una de esas, si tú tuvieras la oportunidad de jugar un torneo, o sea, un ATP, un torneo grande, y puedes escoger a tu pareja de dobles, ¿a quién escogerías? Puede ser activo, retirado, salvadoreño, estrella mundial. ¿Con quién te gusta y por qué? Y yo le añadiría dónde también, porque en el mundo del tenis es muy importante. En la superficie. Correcto, la superficie. Bueno, en este momento, a cualquier jugador, a cualquier persona relacionada en el tenis, si le haces esa pregunta, salvadoreño te va a decir Marcelo. Bueno, por supuesto. ¿Verdad? Entonces voy a sacar a Marcelo de ahí porque esa es la respuesta que todos daríamos. Claro. Y por jugar con él, pues obviamente en Roland Garros, ¿no? Bueno. Pero mi jugador favorito es Nadal. Entonces me gustaría, aunque él también juega dobles y no es su especialidad dobles, pero sí me gustaría. Y Nadal es de arcilla, ¿no? Su fortaleza es arcilla. Sí. ¿Verdad? Sí, pero ¿verdad? Ganó en todas las superficies también, exacto, ¿verdad? Sí. Pero sí, sí, Roland Garros es como el hito, ¿no? Que ganó, si no me equivoco, 13 veces. 13. Pero sí, al final ganó todo. Oye, te imaginas ahí con Nadal. Sí. Mira, y la otra, cuéntanos una anécdota. ¿Has pasado algún momento incómodo, vergonzoso o algo gracioso que te haya pasado dentro de la cancha, afuera, no sé? Pues fíjate que dentro de la cancha... No, sí tengo una anécdota en base a mi ídolo de fútbol, que es Mágico González, ¿verdad? Yo desde niño era súper fanático de él. 8 años, 9 años, y yo me ponía con un plumón, con un pilot. Aquí González me ponía. Yo no soy González, yo soy Flores, ¿no? Entonces, casualmente yo veía que llegaba por ahí un carro a donde yo llegaba más o menos en vacaciones y era el Mágico que se bajaba con Norberto Hueso, que era un futbolista. Entonces llegaban a ver una muchacha en ese entonces y yo me quedaba sentado ahí en la cuneta, en la banqueta, esperando que él saliera, únicamente para que me hiciera así. O sea, yo así era yo, ¿verdad? Entonces, esta historia que te acabo de contar, hacen un concurso en radio en el 2006. Y entonces dicen, manden un correo porque son Loco Fútbol y vamos a escoger a 4 oyentes para que vengan a hablar a un programa. Y entonces yo mando esta historia que te acabo de mandar y me hablan mira, tu historia está bonita, venite, y nos invitan, mira, pero la sorpresa es que no es para comentar solo el programa de hoy, es para comentar todo el mundial del 2006. Y esa historia me quedé 6 años comentando fútbol todos los viernes en esa radio y se aprovechó de que de los invitados, de los 4 que habían escogido, 2 del Real Madrid y 2 del Barcelona, entonces ya te imaginas, ¿verdad? Esa discusión todos los viernes. Entonces esa historia a mí me gusta contarla porque una ilusión de niño me llevó a estar enfrente de un micrófono y decía, no, este es un dream job, o sea, venir aquí a un aficionado y poder decir lo que quiera en la radio. Así que ¿y tú de qué equipo eres, Fernando? Echa el cuento acá, porque ya que estás hablando de eso, te voy a contar cómo deben de contestar los verdaderos futbolistas, amantes del fútbol, ¿verdad? Yo soy Alianza. O sea, aquí, Albo, tú eres Albo. Ese debe de ser. Soy Albo. Y Real Madrid, ¿no? Y soy Real todo blanco, pues. Sí, todo blanco. Y soy del Real Madrid, yo le contaba a Sergio, también atado al Mágico González. Por eso es que te digo que esa ilusión de niño me llevó a muchas cosas. Yo me quedaba los domingos 8 de la noche, un canal de televisión pasaba un programa que se llamaba Estudio Estadio, de España, donde pasaban los goles de la jornada. Y entonces yo me quedaba esperando para ver los goles del Mágico, ¿verdad? Y en el Cádiz era el último resumen que pasaban. Entonces veía la Quinta del Buitre y veía a Lugo Sánchez, y veía al Buitragueño y veía entonces
Gordillo. Me acuerdo de Gordillo. Correcto. Fue una época difícil para seguidores del Barça. Sí, era difícil. Como él es ahora, de los últimos 4 años. Pero entonces. Pero ya volverá. Soy blanco, sí, soy blanco. Está bien, excelente. Bueno, no podía ser perfecto. Prefiero el fútbol, pero del Madrid no pasa nada. No pasa nada. Oye, nada, pues Sergio, tremendo episodio que hemos tenido hoy. Ya me van a regañar otra vez por decir programa, pero es que esta transición a los podcasts es nueva para mí. Fernando, de verdad que muchísimas gracias por tu presencia, por todos los cuentos que nos has echado y realmente contento, ¿no? Con tu presencia por acá. No, muchas gracias a ti, Carlos, a Sergio por la invitación. De verdad que me he sentido bien cómodo. Aquí he podido decir cualquier cosa. He contado bastantes cosas. Y no, invitación pues también para cuando ustedes quieran llegar a Matchpoint. Allá tenemos las puertas abiertas, ¿verdad? Podemos hacer, si ustedes quieren, también algún videíto ahí de ustedes jugando para que vieran cómo juega Sergio. Tú, vamos a ver qué tal. Veríamos el UTR, ¿no? El UTR, a ver el swing que tiene, si el beisbolista tiene un buen swing. Correcto. ¿Y tienes algún teléfono, algo para tu academia? Redes, para la gente que quiera. Estamos en dos: Matchpoint, las redes de Matchpoint y la Liga Salvadoreña de Tenis. Bueno, perfecto. Nos buscan ahí, ¿verdad? ¿Qué me vas a probar y a ver hay una historia. Mi hijo es tenista, ¿verdad? Okay. Entonces lo llevé a jugar béisbol un día, ¿verdad? Y es divertido que agarra el bate como que fuera raqueta. Y como que le estás hablando en chino. Le digo, no, mira, es al revés. Pero papá, yo así pego el revés. Sí, pero te vas a dar cuenta que el swing no es igual. No es igual. Correcto. No es igual. Así que bueno. Excelente. Pues bueno, Fernando, muchas gracias por venir. La verdad que ha sido un placer hablar de desarrollo del talento en muchos deportes y más específico en el tenis con la experiencia de Fernando. Y animamos a la audiencia a que comparta pues, más preguntas para los siguientes episodios y obviamente la parte de anécdotas que nos ha iniciado Fernando también, ¿no? Con el tenis. Así es. Y bueno, pendientes para el próximo episodio. Vamos a tener también un invitado especial hablando de estas nuevas tecnologías, mejor dicho, estas nuevas estadísticas que se llevan en un principio en el béisbol, pero que también vamos a tocar otros deportes. Así que no se pierdan nuestro próximo episodio. Síganos en todas nuestras redes sociales y bueno, nada, no nos resta más que decirles adiós y muchas gracias por seguir este espacio deportivo. Listo. Un saludo a todos. No olviden suscribirse y nos vemos en el canal.